Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. 2 semanas de la tragedia en Valencia, ocasionada, ya saben, por las lluvias torrenciales. Y la ministra de Transición prácticamente ha estado desaparecida estos días. Ha estado muy centrada en su examen en Bruselas para poder ser comisaria. Hablaremos precisamente de este asunto, de este examen, del bloqueo del Partido Popular y de cómo está esa situación con Paloma Cervilla. Pero antes, Enrique Morales nos va a contar varias cuestiones que señalan precisamente a la ministra en todo este asunto. Y es que, según ha publicado nuestro compañero en The Objective, la jurisprudencia es muy clara. En el caso de riadas en nuestro país, Rivera es la principal responsable. La Audiencia Nacional se ha pronunciado reiteradamente a favor de los perjudicados por riadas y han condenado, en estos casos, siempre al Estado. Vamos a hablar con nuestro compañero de todo esto, pero es que además no es la única noticia que pone en la picota a la ministra. Hemos conocido muchas a lo largo de estos días, muchas publicadas por nuestros compañeros en The Objective, como Rivera aprobó en 2011 la obra que pudo frenar la riada, pero no la ejecutó nunca siendo ministra. Esto es muy grave. Vamos a contar esto en profundidad. Vamos a hablar con nuestro compañero, como decimos, de todos estos temas y de alguno más. Y no vamos a dejar lo sucedido tras la riada, porque también se ha generado mucha polémica sobre el papel estos días de los medios de comunicación. Ha sido polémica la actuación de algunos compañeros en la zona, por ejemplo, Iker Jiménez, tras la actuación bastante cuestionable, eso sí, de uno de sus reporteros en su programa Horizonte, al que despidió en el acto. Está sufriendo una campaña en su contra a través de las redes sociales y con la consiguiente retirada de publicidad. Vamos a hablar de todo esto con Marcos Ondarra. Arrancamos ya. Y arrancamos saludando a nuestro compañero Enrique Morales. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rocío. Y arrancamos hablando de la ministra, de Teresa Rivera. Como decimos, ella está muy centrada en su examen en Bruselas, ha estado muy centrada estas 2 semanas, bastante desaparecida con todo el tema de la riada. Se ha echado mucho de menos la presencia de la ministra, declaraciones de la ministra ha habido muy poquitas sobre este tema. Y llevas trabajando todos estos días sobre cuestiones no relacionadas con lo que ocurrió en Valencia, con la prevención, con qué ha ocurrido en otras situaciones similares. Vamos a empezar por esa noticia que comentábamos al principio sobre la jurisprudencia. La jurisprudencia que ha sentado las bases en otras riadas similares, condenando directamente al Estado lo que señala directamente a la ministra. Enrique. Efectivamente, hay una cosa clave. Los partidos, los políticos, las administraciones se echan la culpa unos a otros, ¿no? La mala gestión, la desidia, estar en el sitio que no tenías que estar, ¿no? Pero hay una cosa clave, ¿no? Y de eso se encarga ahora el Ministerio de Transición Ecológica, que la responsable es Teresa Rivera, que es el mantenimiento de las cuencas de los ríos. O sea, sin un mantenimiento y sin obras no podemos esperar que no frenar una riada, ¿no? Y eso nos ha hecho ahora, no se hizo antes. Y prácticamente no se ha hecho nunca, es decir, no se han acometido las obras necesarias para evitar esto, ¿no? Entonces, al final, la conclusión es que hay un responsable, ¿no? Que no se va si no se llevan a cabo estas obras, pues se provocan unos daños, ¿no? Y la justicia ha sido muy clara, ¿no? La Audiencia Nacional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, ¿no? Ponemos el ejemplo de 2 sentencias muy claras, ¿no? Que el Estado es responsable patrimonial de esos daños, ¿no? Y tiene que indemnizar a los afectados, ¿no? Aquí hay una cosa clave también, ¿no? Que se tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? La excepcionalidad de la tragedia y tal, ¿no? No se puede reclamar las consecuencias penales, pero sí las administrativas, ¿no? Y yo creo que va a haber a partir de ahora un aluvión de demandas contra el Estado para reclamar daños materiales, ¿no? Los daños penales, la responsabilidad penal ya se verá, ¿no? Si ha sido de la Comunidad Valenciana, si ha sido del Ministerio, de la Cuenca Hidrográfica, de lo que sea. Claro, y además es que en esta cuestión, Enrique, no podemos, la excusa de Rivera no puede ser soy una recién llegada, soy una ministra recién llegada. Otra de las noticias que publicas hablas precisamente de cuando ella era secretaria de Estado en 2011, de lo mismo que ahora tiene una cartera ministerial, y ya precisamente se veían cuestiones que podrían haber salvado esta situación, como obras precisamente en el Barranco del Pollo y en esas zonas que fueron las
zonas clave, ¿no? En la zona cero de esta riada. Efectivamente. Teresa Rivera pues no es nueva en política, ¿no? Ella con José Luis Rodríguez Zapatero fue la responsable de cambio climático en la Secretaría de Estado, ¿no? Un puesto muy determinante, ¿no? Pocos días antes de marcharse, porque ya llegó Rajoy y bueno, ya estábamos en crisis y todo esto, pues ella dio luz verde al proyecto del Barranco del Pollo, ¿no? Que hubiera sido muchos, o sea, hay opiniones encontradas, ¿no? Pero la mayoría de los expertos consideran que era una obra clave, ¿no? Y bueno, ella dio luz verde. Es verdad que luego llegó Rajoy, no se hizo la obra, la excusa fue que no se podían acometer inversiones en un contexto de crisis económica, pero luego llegó Rivera, ¿no? En 2018 llega Rivera y esa obra se olvida totalmente, ¿no? Y todo el mundo ha coincidido que esa obra hubiera evitado por lo menos hubiera minimizado el efecto del Barranco de Pollo. Tenemos que pensar que Vallporta, que es la zona cero de la riada, fue la afectada por las inundaciones derivadas del barranco, ¿no? Ahora parece que nuevamente se pospone esa obra, pese a que estaba en los proyectos, porque, bueno, desemboca en el Turia y tal, ¿no? Bueno, yo creo que hay una planificación nefasta, no solo del Ministerio, ha habido una planificación nefasta durante muchísimos años y se está viendo. Es decir, no solo es la Confederación del Júcar, ¿no? Estamos viendo el Guadalquivir, el Ebro, las Riadas, la presa de Tous, ¿no? No se han emprendido las obras necesarias, se ha hecho mal y la consecuencia es lo que hemos vivido, 223 muertos ahora y bueno, y toda España medio inundada. Y es que, Enrique, bueno, en todos estos días, en estas semanas, la verdad que lo hemos hablado en este podcast, lo hemos hablado en el periódico, lo han escuchado ustedes en todas las televisiones, en todas las radios. Es verdad que la gestión ha sido como ha sido por parte de unos y de otros, de gobierno autonómico, de gobierno central, ha llamado mucho la atención y ha sido realmente dramático, para añadir más drama todavía la situación personal y material que ha sufrido toda esta gente en la zona de Valencia, pero es que claro, la gestión, tirarse los trastos a la cabeza los unos a los otros, el reparto de no es tu competencia, mi competencia, de quién es la competencia, pero ninguno de los dos gobiernos pone las cartas en el asunto y tardan 5 días en activar realmente y en poner en marcha pues lo que saben ustedes, toda la fuerza del ejército para intentar mitigar la situación. Pero claro, es que la ministra ha estado totalmente desaparecida. La ministra Rivera ha estado totalmente desaparecida y como tú estás contando en tus artículos, bueno, es que la responsabilidad o una de las responsabilidades directas, aquí hay muchas responsabilidades probablemente, lo tendrán que determinar pues las penales, como decimos, la justicia y las comisiones de investigación que haya que hacer determinarán otras, pero está claro que se ha intentado poner el foco continuamente en Mazón, pero la señora ministra también tiene aquí mucho que contar y no se ha contado. Ella creo que ha hecho apenas una intervención sobre este tema. Efectivamente, la ministra está totalmente desaparecida. No sé si realmente su única preocupación es ser vicepresidenta en la Unión Europea. Pero es curioso, es decir, totalmente criticable, pues bueno, la comida, la poscomida de Mazón, pendiente, según dicen sus responsables, de todo lo que estaba sucediendo, pero es que en ningún momento se ha hablado de la ministra. La ministra es la responsable máxima de todo lo que ocurre con las cuencas hidrográficas y tal, ¿no? Y es lo que ha generado este caos, ¿no? Entonces, bueno, sorprende que no se haya apuntado hacia allí, ¿no? Es la responsable máxima, ¿no? Y es curioso, como comentas, ¿no? El papel del presidente del gobierno, ¿no? Estoy para lo que me pidas. No. Estoy para lo que se necesite. Y no me vas a pedir tú lo que se necesita, ¿no? No, si tengo que mandar al ejército, lo mando, si tal. Es una situación, o sea, si solo, o sea, seguimos viendo las imágenes y es como si hubiéramos hablado una zona, es decir, como una bomba atómica. Hay coches desaparecidos, semicoches desaparecidos, la gente sin casa, sin empleo y tal. O sea, es una situación de máxima emergencia, ¿no? Y no se han tomado las decisiones oportunas en un momento.
Y sobre todo, bueno, eso, que poco a poco vamos conociendo y haciendo tu trabajo, Enrique, vas tirando un poco qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué obras no se han hecho? ¿Qué obras estaban pendientes por hacer, como esta que hemos comentado, que aprobó la propia actual ministra en ese momento, en 2011, cuando era secretaria de Estado? Pero es que el Tribunal de Cuentas alertó antes de la DANA precisamente de irregularidades en las cuencas hidrográficas. ¿Y de quién dependen las cuencas hidrográficas? Claro. Efectivamente, las cuencas hidrográficas es cierto que deberían tener algo más de presupuesto, ¿no? Su presupuesto está muy limitado, ¿no? Pero su presupuesto está mal utilizado, ¿no? Los contratos que celebran, pues bueno, son dudosos. Es decir, las prioridades no sé quién las marca, si las marca el Ministerio o las marcan las propias cuencas, ¿no? Pero está claro que las obras que se tienen que acometer no se acometen, ¿no? O se acometen de mala forma, ¿no? El Tribunal de Cuentas realizó un informe de años anteriores, pero se publicó una semana antes de la DANA, de las riadas. Entonces, dejaba claro que bueno, cómo se organizaban las confederaciones hidrográficas era de una forma muy deficiente, ¿no? Con adjudicaciones cuestionables y tal. No solo la de Júcar, también afecta a todos. Y bueno, yo creo que una noticia relevante que también se dio es que la Confederación del Júcar, que maneja ríos de gran caudal y todo esto, pues bueno, no tiene un sistema de detección para anteponerse a una riada. Es decir, tú estás viendo cómo crecen los ríos y eso lo vemos, bueno, lo ven ellos, ¿no? Pero hay un sistema de previsión que podía haber evitado en gran medida todos los efectos devastadores que ha tenido pues los inundamientos de la cuenca de Júcar. Y otra de las cuestiones, estaba releyendo que has contado estos días, y es que precisamente hablando de las confederaciones, y que es totalmente alarmante, no tienen ese sistema que comentabas para medir esa subida. Ya vemos, no, mandándose un correo, por favor, en el siglo XXI, 2024, mandando un correo, no hay otra manera de hacer una alerta más efectiva y más rápido. Señores, hay que repensar esto. Pero es que la Confederación del Júcar antepuso la reforma de sus sedes a la limpieza de los ríos. Es que esto es muy grave, Enrique. Claro. Es sorprendente, ¿no? Porque también hemos examinado los contratos que ha ido adjudicando en las últimas semanas la Confederación del Júcar, ¿no? Y la prioridad en estos días, con todo devastado y con todas las obras pendientes, ¿no? Era la reforma integral de su sede en Alicante, ¿no? Ellos tienen 3 sedes, una en Alicante, otra en Teruel y otra en Valencia, ¿no? La principal. Y luego bueno, esto eran 270.000 millones, o sea, 270.000 euros, que bueno, es una cantidad que bueno, es equivalente a otras obras o proyectos de menor calado que ahora se van a ejecutar. Pero luego 1 millón de euros para dotar de eficiencia energética a su sede de Valencia. Bueno, es importante, es decir, supone un ahorro a largo plazo y tal, ¿no? Pero 1 millón de euros, es decir, un organismo que tiene un presupuesto de 54 millones. Me parece una cantidad demasiado elevada para esa prioridad, ¿no? Yo creo que es importante dotar de eficiencia energética al organismo, pero bueno, yo creo que bueno, todo gestor debe tener unas prioridades, y yo creo que en este caso no era la prioridad. No, está claro que la prioridad no era tener las sedes preciosas, no, es más importante tener los ríos limpios y que no veamos llenos de cañas, porque al final pues es lo que se ha comentado mucho, sin ser expertos evidentemente en la materia, pero que al final la devastación y el drama que hemos visto y las consecuencias tan terribles a nivel material, a nivel personal, obviamente, son precisamente por pues todo lo que llevaba ese agua acumulada, de no limpiar los cauces, de no hacer esa limpieza, que al final es lo que arrastraba con esa violencia y lo que ha hecho que haya tantas víctimas mortales y los destrozos que estamos viendo. Efectivamente, a las confederaciones hidrográficas se les dio un fin, ¿no? Era la limpieza y el mantenimiento de los ríos, la conservación, bueno, y otra serie de cosas, ¿no? Como enviar alertas cuando surgen problemas de riesgo y tal, ¿no? Bueno, parece que muchas cosas no se han cumplido, ¿no? A mí me contaban que hace ya bastantes años, ya bastantes décadas, eran los ayuntamientos los que se encargaban de limpiar los cauces de los ríos. Es verdad que es una cosa inevitable, ¿no? Pero cada persona que tenía una huerta cerca y tal se encargaba de la limpieza. Y bueno, era un método que funcionaba, ¿no? Porque, digamos, los agricultores o los ciudadanos están preocupados por su terreno, ¿no? Entonces decían, oye, hay que mantenerlo.
Y eso resultó. Inundaciones siempre ha habido, es decir, pero claro, y habrá, pero es decir, no digo que sean evitables, ¿no? Es un fenómeno que no se evita, pero sí se puede minimizar, evidentemente. Sobre todo minimizar en primer lugar las pérdidas humanas, las víctimas, que es lo prioritario, alertando de una manera adecuada, para que se puedan poner en refugio. Si realmente la alerta te llega cuando ya llevas 2 horas subido a un árbol, difícilmente puedes hacer algo. Claro. Cuando estás montado en tu coche, pues es muy complicado, pero es que precisamente también con nuestro compañero Fernando Tadeo, otra de las publicaciones para que el oyente y el lector reconozca y tenga en consideración el alcance de esta tragedia, porque hemos vivido riadas, seguiremos viviendo, pero el alcance de esta situación que han pasado y que han padecido los valencianos hace apenas 2 semanas, es que el Consorcio de Seguros pagará por esta riada el 25% de todo lo que ha gastado desde 1971. Es que hablamos de unas cantidades de un nivel nunca visto. Son cantidades estratosféricas. Nuestro compañero Fernando Tadeo dejaba claro que el Consorcio de Seguros no paga, pagamos todos. Es decir, nosotros cada seguro que suscribimos con nuestras pólizas, pues dejamos una parte para estos acontecimientos imprevistos, ¿no? Es decir, de lo que estábamos hablando es no solo lo que concierne a riadas, actos terroristas, catástrofes, terremotos, todo este tipo de cosas, todo lo que se ha pagado a los ciudadanos desde 1971 supone el 75% del total de que se lo va a pagar a Valencia. Es decir, si estamos hablando de 10.000 millones, 3.500 millones van a ir a Valencia para las riadas. O sea, imaginemos la catástrofe, ¿no? Y todo el mundo pues echándose la culpa y todo esto. Es una barbaridad. Es un drama. Como cuenta nuestro compañero, el Consorcio de Seguros está adscrito al Ministerio de Economía, pero su patrimonio se nutre, pues como está comentando y explicando Enrique, de todas las pólizas, las aportaciones que realizan las compañías aseguradoras tras un recargo estipulado en cada una de nuestras pólizas para traer el fin, por si a cualquiera de nosotros nos sucede cualquier inconveniente de este tipo, que haya ahí un dinero acumulado. Pero claro, 3.500 millones, el 25% de todo lo que ha gastado este consorcio desde el 71 es mucho dinero, y van a ser también, pues estamos hablando todos con mucha gente de allí, van a ser años para reconstruir la zona, sobre todo la zona industrial, la zona agrícola, van a ser muchos años. Efectivamente, es que la zona es una zona muy productiva, tiene industria, tiene agricultura, y todo eso está devastado. Y ahora, atentos también a las otras riadas. Nos estamos centrando en Valencia, que efectivamente ahora se ha provocado otra, pero las imágenes que estábamos viendo de Málaga, de Granada, de Tarragona, son impactantes. Oye, es curioso, pero ahora mismo las inundaciones se están produciendo en prácticamente toda España, ¿no? Es impactante la frecuencia. Es que claro, no, la frecuencia, sí que es verdad, siempre ha habido cota fría, siempre ha habido momentos, ¿no? Con riadas, pero no tan seguidas y no tan cuantiosas, y da la sensación que ahora hemos superado, después de 2 semanas, creo que no hay ningún territorio ya de cara a este fin de semana que va a tener, aunque siempre hay que consultarlo porque estas cosas cambian, ninguna en alerta roja ni en alerta naranja, pero es que llevamos así 3 semanas que casi en algún momento de cada día algún territorio estaba en alerta roja, alerta naranja. Efectivamente, parece que hemos aprendido de los errores, ¿no? Parece que la gestión en Andalucía está siendo eficiente, no solo por parte de la Junta, también por los organismos estatales, ¿no? que han ido informando, han ido alertando, ¿no? Pero lo que tendríamos que tener claro es cómo se alerta a los ciudadanos. Es decir, por un correo electrónico diciendo, oye, esto está mal, no se puede alertar, y no, esto es responsabilidad mía, esta es tuya y tal. Oye, yo creo que cuanto más información haya, es mejor, ¿no? Es evidente. Es decir, incluso a veces es casi mejor pasarse de alarmista, ¿no? Se criticó mucho las alertas que lanzaron en la Comunidad de Madrid y tal, que quedarse corto, ¿no? Ha sido evidente. Es decir, si la gente hubiera estado avisada, abandonen los locales, abandonen las partes bajas de las casas y tal,
yo creo que nos hubiéramos ahorrado alguna vida. Enrique, muchísimas gracias, compañero. Vamos ahora a hablar y analizar con Paloma Cervilla precisamente esto que comentábamos al principio, de dónde ha estado la ministra todas estas semanas y cómo está la situación y ese examen para poder ser comisaria vicepresidenta de la Comisión Europea. Gracias, Enrique. Muchas gracias a ti, Rocío. Pues vamos a saludar ya a Paloma Cervilla. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy bien. Pues muy bien, venimos de hablar ahora con Enrique Morales sobre varias cuestiones, entre ellas el papel de la ministra de Transición Ecológica, de Teresa Rivera, pues y su responsabilidad, ¿no? Que ya se verá, ya se dilucidará en la Dana, en la trágica Dana que ha asolado la zona de Valencia hace 2 semanas. Y claro, es que, bueno, pues lo saben ustedes, es que ha estado completamente desaparecida la ministra. Claro, ha estado centrada, intuimos que ha estado centrada, ¿no?, en ese examen que tenía para la vicepresidencia de la Comisión Europea, pero bueno, tú sabes más detalles. Vamos, si te parece, por partes, porque esto es complejo. Se ha hablado mucho, pero claro, yo creo que no se había hablado tanto del proceso en sí, porque no había estado en otras ocasiones tan cuestionado y justo en un momento en el que pues España ha atravesado una situación como esta dramática riadas en la zona de Valencia, con una ministra que está directamente relacionada con las cuencas hidrográficas, que se está también debatiendo mucho sobre su responsabilidad, y ella está en Bruselas o está centrada por lo menos en esta cuestión. ¿En qué consiste ese examen al que la ministra se enfrentaba el pasado martes? Pues mira, yo voy a hablar un poco desde mi experiencia, porque yo hace ahora justamente 10 años estuve en Bruselas en el hearing, la audición que se llama, a la que se enfrentó el entonces ministro español Miguel Arias Cañete. Yo estuve en ese hearing, audición, que fue también complicado, porque fue muy cuestionado por el Partido Socialista. Hablaremos luego, que dio su voto en contra del señor Arias Cañete. Ahora critica al Partido Popular porque lo hace con Teresa Rivera, pero ya lo hicieron ellos. Ahora dice que no hay unidad, que no... Exactamente, pues exactamente lo mismo que pasó hace 10 años, y yo estaba allí. Porque los periodistas tenemos la inmensa suerte que podemos decir, yo estuve allí para poder contarlo, ¿no? Que yo creo que es lo más importante que tenemos todo, que no nos lo cuenta nadie, sino que estuvimos allí. Entonces yo, con la experiencia aquella de aquel hearing, en esta no he estado, pero ha sido similar. Al fin y al cabo, un hearing, que se dice en inglés, pero a mí no me gustan los términos ingleses, examen en español. Todos los candidatos a comisarios europeos tienen que comparecer en sus comisiones correspondientes. La ministra española es candidata para vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria con competencias y transición limpia. Me trae un poco porque es que cambia muy el nombre de transición verde, de cambio climático, pues creo que lo digo acertadamente, transición limpia. Entonces ella, ayer, como todos los comisarios, todos los candidatos a comisarios, tienen que presentarse en la comisión correspondiente y se someten a un examen por los miembros de esas comisiones parlamentarias, ¿vale? Es un hearing, una audición, un examen muy largo, son 4 horas, en el que los miembros de todos los países de la Unión Europea le plantean cuestiones vinculadas con el área de su competencia que van a tener. ¿Qué ha pasado con la ministra española? Pues que estaba muy cuestionada, sobre todo porque este examen se produce justo en plena crisis por las riadas y por las consecuencias de la riada. También hay otros temas como la trama de los hidrocarburos, de la que tanto hemos hablado en este periódico, que hemos dado pues muchas informaciones, pero sobre todo lo que más le ha perjudicado es el tema de su responsabilidad en las consecuencias de las riadas y en los previos a la riada. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Como el Partido Popular, evidentemente por los errores cometidos
por los errores cometidos en los previos a la riada, pues claro, el Partido Socialista ha apuntado solo al Partido Popular. El Partido Popular tenía también a la figura del presidente de la comunidad, con lo cual la Confederación Hidrográfica y sobre todo el Gobierno de España también tiene su responsabilidad, porque aquí las culpas son de absolutamente todos. Compartidas, pero es cierto que la primera imagen que se ha visto ha sido del presidente de la comunidad, que es donde se ha puesto el foco de la responsabilidad. El Partido Popular quería desviar el foco también a la ministra, con lo cual en ese examen pues ha logrado que los miembros de la Comisión del Partido Popular Europeo también examinaran a la ministra sobre sus competencias en este área. Eso es lo que es un hearing. Un hearing es un examen en el que la candidata a comisaria responde a las preguntas de los miembros de la comisión. Al principio, Paloma, había un poco de dudas, ¿no? Con qué papel iba a tomar el Partido Popular, precisamente por ese juego, ¿no?, de contrapesos que hay que tener para tener en Bruselas cada uno una representación. No olvidemos que además Ursula von der Leyen es del Partido Popular Europeo, pero ese juego de pesos y de contrapesos no parecía tan claro. Tú fuiste de las primeras en contar hace unos días, el fin de semana pasado. El fin de semana pasado. Que se estaban moviendo de verdad allí en Bruselas. Claro, la verdad que la Unión Europea, los que conocemos un poco, porque es un mundo un mundo complejo, pero yo que he ido a varias cumbres comunitarias con jefes de Estado y con presidentes, algo un poquito sí que conozco. La Unión Europea se mueve o funciona, como tú bien has dicho, con contrapesos. Se llegan a acuerdos en el Partido Popular Europeo, con el Partido Socialista, que son las grandes formaciones europeas, y luego los liberales, los ecologistas, los patriotas, pero sobre todo esos dos grandes grupos. En función del resultado de las elecciones europeas se forman varios bloques y entre ellos pactan, como quien dicen, la distribución, la composición de la Comisión Europea. El Partido Popular Europeo es el primero de la Unión Europea, de los 27, y el Partido Socialista, la Internacional Socialista, el segundo, ¿vale? Entre ellos dice, bueno, pues tenemos una Comisión Europea de X comisarios, tú vas a tener tanto, y los liberales y ecologistas, en función de los resultados electorales, tienen tantos. Ese pacto pues habitualmente llega hasta el final, hasta que el Parlamento Europeo vota el colegio de comisarios en su conjunto. Pero es cierto que los países proponen candidatos a comisarios. Entonces, bueno, pues algunas veces esos candidatos pues tienen sus cositas, pues conflictos de intereses, en sus países han tenido algún tipo de cuestionamiento político y entonces, pues a veces eso llega hasta el Parlamento Europeo. Otras veces se liman o se intentan un poco pactar de que no se hable en ese examen. Pero ¿qué pasa? Que claro, el tema español ha saltado y claro, para el Partido Popular ha sido muy gordo, sobre todo porque el gobierno de Sánchez ha señalado como culpable al Partido Popular, que tiene la presidencia de Valencia. Claro, esa presión que ha ejercido el Partido Socialista se le ha vuelto en contra. Porque el Partido Popular ha dicho, si tú a mí me presionas en España, yo te voy a presionar a ti, porque da la casualidad que la candidata era la ministra de Transición Ecológica, que tenía la gestión de las confederaciones hidrográficas y de la Agencia de Meteorología, las dos instituciones que han tenido un papel determinante en la riada. Al final es táctica política, política al milímetro. Yo, a lo mejor el Partido Popular da ya por hecho, no lo sé, esto es opinión, porque la figura de Mazón tarde o temprano es una figura que queda por hecho el Partido Popular, entiendo, amortizada y que va a caer, y dice, bueno, pues sí, pero antes veremos si cae también por el PSOE otra figura de peso, como puede ser la ministra Teresa Rivera. Pero claro, esto entonces llega al examen y
sí que hay confusión entre se ha paralizado, se ha bloqueado. No, hay que decir que el proceso continúa, que el examen se produjo, que lo que se ha paralizado es la decisión de si... darle una nota, la idoneidad. La idoneidad. O sea, en el examen este que se hizo el otro día pueden pasar dos cosas. Que se diga idónea, o sea, aprueba. Esto es un examen que apruebas, suspende o te quedas en la mitad. No ha pasado. A la ministra sí que sabemos, Paloma, que se le ha preguntado por estas cuestiones, se le ha preguntado por la ANA, se le ha preguntado por los hidrocarburos, se le ha preguntado, oye, ¿qué haría usted, ministra, si el día de mañana es imputada o llamada a declarar? ¿No? Claro. A ella se le ha preguntado de absolutamente todo, pero como el Partido Popular Europeo, gracias a la presión de Feijóo, porque está clarísimo, como nosotros dijimos, que el PP estaba ya buscando apoyos para que Teresa Rivera no siguiera en el hearing, o sea, no siguiera siendo candidata. No ha conseguido, que luego hablaremos de eso. Lo que primero ha hecho ha sido llamar al presidente del Partido Popular Europeo, que es el grupo parlamentario mayoritario, para decirle, oye, aquí esta señora... Esta audición no la puede pasar, porque primero tiene que venir al Parlamento español y explicar su responsabilidad. Esta señora no se puede ir de España sin explicar cuál ha sido su responsabilidad en este caso. Con lo cual Feijóo ha conseguido que no saque una buena nota, ni ninguna nota, que suspenda este primer examen y veremos qué va a pasar en el futuro. Con lo cual lo que ha hecho es paralizar, erosionar un poco así la figura de la candidata. Esa es la palabra. Y claro, que llegue a la siguiente reunión, ¿no? A la siguiente prueba, ya una vez habiendo hecho declaraciones en el Parlamento español sobre esa figura, más no, claro, todo este tiempo lo que comentábamos con Enrique es que ha estado absolutamente desaparecida. Es que creo que la ministra ha hecho una entrevista y ha hecho referencias mínimas a la situación, a la dama. Entonces esto, claro, la va a poner en el foco mucho más. Es que eso es lo que te iba a decir ahora. ¿Qué es lo que ha conseguido el Partido Popular? Internacionalizar el papel de la ministra en la Riada. Ha conseguido que ahora todo el mundo hable de ella. Que en Europa, bueno, sí, que se puede hablar, pero no es lo mismo que tú veas una noticia en un periódico a que la propia protagonista comparezca en el Parlamento Europeo. Porque todos los focos de los medios de comunicación están ahora en el que la Comisión Europea está paralizada. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido? Ayer no solamente el examen era para ella, sino que era también para 5 vicepresidentes. Han quedado los 5 vicepresidentes más ella, que son 6, bloqueados. Ninguno ha pasado el examen. O sea, esto en las instituciones europeas que son mucho más organizadas, podemos decir, ¿no? que la estructura política nacional, están un poco en shock. A mí me cuentan que están un poco en shock por allí de todo lo que está ocurriendo. Sobre todo porque es que, claro, se pensaba que iban a pasar todo, el Partido Socialista y el gobierno de Sánchez pensaba que, bueno, como no había riadas, yo te hablo siempre antes de la riada, bueno, los hidrocarburos le van a hacer 3 preguntas, 4 preguntas, pero al final tenemos un pacto y pasará. Pues claro, es que todos los planes han dado un vuelco en 15 días. O sea, todo lo que se preveía que todos pasarían todos, aprobarían todos y se votaría en su conjunto el Colegio de Comisarios por el Pleno del Parlamento Europeo y no pasaría nada. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que ayer la Unión Europea pues tembló. O sea, tembló, no que hubiera un temblor, porque al final ya veremos, pero por lo menos ya se sabe que hay una ministra que tiene problemas. Está señalada. Que está señalada. Y eso no es lo que quería. Menor, claro. Una cuestión que ha salido en todos los medios de comunicación, obviamente, de todos los países. Hablamos de 223 muertos y una tragedia que lo contábamos también con Enrique, que costará económicamente mucho reflotar esa zona, arreglar todas las viviendas, la gente que lo ha perdido todo. El 25% del consorcio de seguros se va a gastar ahí, el 25% de todo lo que el consorcio ha pagado desde 1971. Es que es muchísimo dinero. Es una cuestión de la segunda tragedia de Europa, creo que es de la Unión Europea en cuestión de riadas, entonces es un tema muy gordo. El señor Feijóo también le pidió al PSOE otro candidato, el PSOE ha declinado, el PSOE está criticando esta posición que está teniendo el Partido Popular, pero como comentabas, ellos con Arias Cañete
hicieron lo mismo. Hicieron exactamente lo mismo. O sea, que el Partido Socialista aquí en España no tiene ningún argumento para justificar lo que está haciendo. Y que también hay que decir una cosa clara, que el hecho que caiga la ministra Rivera no significa que España se quede sin candidato. España tiene su candidato, y como el Partido Socialista gobierna en España, es el que tiene que proponer un candidato. Con lo cual, el PP, su objetivo único es que caiga Teresa Rivera, y entonces como alternativa hay un ministro como es el ministro Luis Planas, que es un ministro que tiene trayectoria en Europa. Está bien considerado, el ministro de Agricultura. Está bien considerada, tiene consenso por parte del Partido Popular. El Partido Popular ha dicho que apoyaría a Luis Planas porque no tiene ninguna mancha de otro partido distinto y tal, pero es una persona que reuniría el consenso de todos, con lo cual no pasaría nada porque Pedro Sánchez retirara a Teresa Rivera. Lo único que pasa que retirar a Teresa Rivera es admitir su responsabilidad en el previo a la riada, las alertas, que no dijo absolutamente nada de la crecida del río, y entonces sí sería para el Partido Socialista un problema interno muy importante. Paloma, ya por último, al final, como has comentado al principio, es que esto no es una cuestión de una votación que dependa del Partido Popular Español. Entonces, finalmente se está haciendo mucho ruido y se ha provocado, pues eso, que se tambalee un poco el cimiento de la estructura orgánica de las instituciones europeas, pero ¿qué va a ocurrir dentro de una semana? ¿Qué crees tú que va a ocurrir? Bueno, yo creo que al final Teresa Rivera será comisaria. Creo, oye, puede dar un vuelco porque en política están pasando muchas cosas que no sabemos. Yo creo que lo será, pero yo creo que ahora la segunda batalla que se ha planteado el Partido Popular es que ella condicione que se le considere idónea a que en el caso de que estuviera implicada en algún procedimiento judicial dimitiera. ¿Y por qué lo dice el Partido Popular? No lo dice por la riada, que bueno, que no se sabe qué pasará, sino por la trama de los hidrocarburos. El Partido Popular apunta a ella por la trama de hidrocarburos, que es una pieza de la trama Coldo, y que ahí sí que ella puede estar imputada o puede tener algún problema. Por eso el Partido Popular incide en que sí, que está muy bien, que puede pasar, pero que si es comisaria y está implicada en algún procedimiento judicial, sí que tiene que irse. Paloma, compañera, muchas gracias. Gracias a ti, Rocío. Gracias. Hasta luego. Y para esta última parte del episodio doy ya la palabra y saludo al director de The Objective, Álvaro Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Hace mucho tiempo que no venía aquí. Sí, te echábamos de menos. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Es que estoy viajando mucho, También, ¿sabes por qué? Porque estamos haciendo unos actos... Lo sé, porque he viajado también. Eso. Estamos haciendo unos actos por toda España, hablando de libertad de prensa, con periodistas prestigiosísimos de cada sitio. Y, por ejemplo, esta semana hemos estado en Sevilla, ha sido fantástico. Un gran éxito. Sí. Ha sido un gran éxito. Estaban conmigo en el coloquio el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, y Teodoro León Gros, que es presentador, periodista de Canal Sur y también profesor universitario. Y realmente es que fue magnífico. Cada semana estamos yendo a una ciudad. La semana anterior habíamos estado en Bilbao y en San Sebastián, también con notable éxito y debates muy interesantes. ¿Qué ciudades quedan para que nuestros Pues nos quedan básicamente Málaga, Granada, Murcia, Alicante, Zaragoza y Valencia, porque en Valencia hay que recordar que estábamos yendo a nuestro acto el día de la tormenta y lamentablemente nos quedamos atrapados entrando en la ciudad de Valencia en un AVE. Y nunca pudimos llegar a la ciudad, nos retrocedieron hasta Madrid, así que queda pendiente esa cita, que a ver si podemos confirmarla próximamente. Las citas y las fechas y los lugares ya los iremos comentando en el periódico, los iremos anunciando, pero probablemente tengamos que irnos también a usar el mes de enero, porque en un inicio habíamos diseñado esta campaña o esta serie de conferencias para 3 meses, en los 3 últimos meses del año, pero dado el éxito va a tener que prolongarse, yo creo, en enero y en febrero, porque también se han puesto con nosotros en contacto muchas asociaciones locales de gente que quiere que vayamos. Por ejemplo, aprovecho para decir que yo este próximo martes, voy a estar en Oviedo
invitado por la Fundación Neos precisamente para hablar del mismo asunto, ¿no? Y también me han contactado de Pamplona. O sea, yo creo que al final vamos a tener que ir a todos los sitios donde nos quieran recibir, porque merece la pena, yo creo, explicar ciertos temas que a lo mejor en determinadas ciudades pues no se habla mucho de ellos, pero que son relevantes para la democracia. Precisamente, vamos a hablar no de libertad de prensa, pero sí de temas relacionados precisamente con la información y con la prensa. Ahora lo avanzamos, vamos a saludar también a Marcos Ondarra. ¿Qué tal, compañero? Yo no he estado de viaje, pero sí que es verdad que hacía mucho tiempo también que no me pasaba por aquí, ¿cierto? Pero porque no se me requería, así que es un placer volver. Pues un placer, y en esta ocasión, como decimos, Marcos, vamos a hablar no de libertad de prensa, pero sí del papel, ¿no?, de la prensa. Venimos hablando durante todo este episodio del papel de la ministra Teresa Rivera en la gestión de la DANA. Hemos hablado también de su carrera a la vicepresidencia a la Comisión Europea, pero vamos a hablar también del papel de los profesionales, de los periodistas, precisamente en estas riadas, en esta situación dramática. Ha sido comentado y polémico el trabajo de algunos periodistas, y también se está haciendo una señalación excesiva a otros. Vamos por partes, vamos a centrarnos precisamente en lo que le está ocurriendo al periodista Iker Jiménez en Horizonte, después de algunas situaciones un poco cuestionadas, la actuación de uno de sus reporteros precisamente trabajando ahí en la DANA, sus palabras sobre algunas cuestiones que en Twitter pues directamente se ha hecho una campaña, ¿no?, en contra de este periodista y de este programa, una campaña que ha derivado en otras cosas. No sé cuál de los dos quiere tomar la palabra en este asunto. Bueno, a ver, yo lo que creo es que conviene subrayar varias cosas. Primero, que hoy día realmente es más difícil que nunca ejercer el periodismo, porque hace 25, 30 años, cuando yo empezaba, por ejemplo, todo era más sencillo. No había redes sociales, no había internet, la información estaba muy concentrada en determinadas fuentes de información. Entonces, claro, digamos que la labor de los periodistas era relativamente sencilla, no había estrés, no había prisas, no había que competir por publicar en el minuto antes que la competencia una noticia, sino que, bueno, pues trabajabas durante todo el día algo para publicar al día siguiente en el periódico. Eran otros ritmos, eran otras épocas. Entonces, ¿qué ha pasado hoy? Que la tecnología, fundamentalmente, y la atomización de los medios de comunicación han convertido el oficio en una profesión de altísimo riesgo, en donde es muy fácil caer en el error. Es muy fácil caer en el error. La velocidad a la que vamos es que te Entonces, lleva a eso. Hay que poner, evidentemente hay que poner filtros, hay que poner colchones de seguridad para minimizar al máximo los errores, pero el error es consustancial al ser humano, es decir, es imposible no equivocarse. Errare humanum est. Eso es el latinismo. El problema es que hemos llegado en España a una situación en la que se toleran fácilmente los errores de cierta prensa y se comprenden los errores, y sin embargo los errores de otro tipo de prensa se consideran bulo. Y claro, yo en España llevo ejerciendo el periodismo 30 años y realmente no conozco muchos periodistas que estén difundiendo bulos a propósito. Lo que hay es periodistas que a veces cometen errores. Y digo más, yo mismo he cometido errores muchas veces, vamos, probablemente a diario, y alejémonos de aquel periodista que crea o que considere que no ha cometido un error en su puñetera vida. Sobre todo es que es llamativo que en esta cuestión de la DANA, precisamente por la velocidad a la que ocurrían los acontecimientos, la dificultad de cubrir información en situaciones como esta, es que casi todos los medios de comunicación evidentemente han cometido errores. Claro, el tema es por qué se señala siempre a unos y a otros. Todo esto, ¿no? es el caldo de cultivo, en primer lugar, que ha generado el gobierno al escindir, al partir, al dividir a los medios de comunicación entre los medios de comunicación buenos, que son quienes le son afines o quienes están directamente subvencionados por el gobierno de España, y los pseudomedios digitales. Siempre se apostilla con digitales porque las televisiones, los medios de prensa escrita tienen un control mucho más férreo por parte del gobierno, que tendría una voluntad deliberada de enfangar. De hecho, así se verbaliza por parte del presidente del gobierno, ¿no? La máquina del fango, es decir, que mienten a sabiendas, voluntariamente y con dolo. Entonces,
siempre que los medios de este lado, por esa segmentación que ha hecho el gobierno, cometan un error, como probablemente lo terminen cometiendo, porque errare humanum est, siempre lo habrían hecho con dolo, y sin embargo los errores del otro lado siempre serían excusables. Pero es que es al revés, porque lo que estamos viendo es que hay medios de comunicación que cometen errores intentando fiscalizar al gobierno, y hay medios de comunicación que cometen errores intentando exculpar al gobierno, lo cual siempre sería, claro, pensamos en el bulo de los dos DNIs. Claro. Tenía claramente una voluntad exculpatoria o una voluntad de fiscalizar a quien fiscaliza al gobierno, lo cual hace ese error infinitamente más reprochable que el error que comete un periodista que comete un error intentando fiscalizar al poder. En el caso de la Dana, en el caso de la Riada, pues evidentemente ha circulado mucha desinformación, pero el error que se le atribuye a Iker Jiménez es precisamente haberse hecho eco de unas informaciones previamente publicadas en los medios de comunicación considerados por eso, ortodoxos, hablamos del aparcamiento de tradicionales. de la situación en el aparcamiento Se dijo durante varios días, además de una manera reiterada en el tiempo, que había muchos muertos en el parking de un centro comercial de Bonaire. Se hablaba incluso en La Sexta de un cementerio. Trampa mortal. De un cementerio, una de trampa mortal en La Sexta se habló. En numerosas cabeceras del ecosistema mediático progresista se habló durante mucho tiempo de un cementerio, de una trampa mortal en la que supuestamente habría muchos cadáveres, siempre, por cierto, partiendo de fuentes de la UME, teóricamente, y cuando Iker Jiménez se hace eco de las informaciones que estaban publicando esos medios de comunicación, a él sí que se le termina reprochando esta maniobra, y además se le termina reprochando por parte de los medios que habían publicado antes que él esa información. Pero es que luego además Iker Jiménez al menos tuvo la honradez y la humildad de pedir perdón a posteriori, cosa que no hicieron los demás. Él pidió perdón a posteriori. Y hay otra cosa que se le reprocha también, que es que un colaborador suyo, Rubén Gisbert, se ensució los pantalones voluntariamente antes de entrar en un directo. Es lo que más daño le ha hecho. Le hizo mucho daño reputacional, pero hay que recordar que ahí también Iker Jiménez al día siguiente anunció que prescindía de la colaboración de Rubén Gisbert. Así que Iker Jiménez ha sido, por así decirlo, la cabeza de turco, el chivo expiatorio sobre el cual han caído todas las culpas por la desinformación que supuestamente estarían vertiendo los medios de comunicación por la Riada, por la Dana, pero lo que ha hecho ha sido darle un ejemplo de cómo se debe reaccionar cuando uno comete un error. Ha dado más explicaciones y ha rendido más cuentas que cualquier dirigente político y que cualquier periodista en estos últimos días. Sí, a ver, yo añadiría, estando de acuerdo básicamente con lo que está diciendo Marcos, que esa información del parking a mí me parece pertinente. Es decir, yo creo que no he visto todo lo que se publicó sobre el asunto. Partían de fuentes de la UME, teóricamente. Pero en teoría, pues si tú sabes que hay un parking completamente inundado, que son 3 plantas, y que alguien te ha dicho que estaba lleno de gente a esa hora el centro comercial y tal, entra dentro de la normalidad y de lo comprensible, hacer una conexión en directo con el parking y contar pues que ahí puede haber muertos. Como han dicho todos los programas, incluso Televisión Española, decir, absolutamente que todos. Yo no creo que yo no sé en qué términos lo dijo Iker Jiménez, porque a lo mejor dio una cifra de muertos, no lo sé, creo que no, pero en cualquier caso no me parece un error tan lamentable, y sobre todo, como dice Marcos, si luego han pedido disculpas. Lo que me parece completamente incongruente es que medios de comunicación que están machacando a Iker Jiménez por eso también dieran la información. Porque en el caso de The Objective, por ejemplo, por cierto, no dimos ni una sola línea sobre ese asunto. Y a lo mejor teníamos que haberla dado, pero aquí no se publicó. Entonces, claro, manda narices que The Objective no haya publicado nada del parking de Bonaire, y sin embargo esos medios que critican a The Objective continuamente sí que han dado la noticia. Entonces, bueno, yo creo que ahí deberían hacérselo mirar. Y luego hay otro ejemplo, bueno, y por cierto, tengo que estar de acuerdo con Marcos también cuando dice que me parece completamente infumable que un tipo antes de salir en televisión se manche los pantalones a propósito. Yo creo que eso sí que marcó un antes y un después en el tema de Iker. Pero ya ha sido despedido, sí, es decir... La reacción fue inmediata. Y no seguía ninguna consigna, sino que fue en motu propio lo que hizo es decir, aquel eso personaje. puede pasar, es decir, en un medio de comunicación trabaja mucha gente. Tú no puedes controlar a todos tus trabajadores. Y te puede pasar que un día pues uno haga una locura, una tontería, pues ya está, tomas nota y lo echas, o le castigas o le sancionas o lo que sea.
Y luego vamos a hablar también de este caso que hemos sabido esta semana, también muy lamentable, y este sí que ha sido muy lamentable, y es que la agencia EFE, la mayor agencia en castellano del planeta, que difunde informaciones a todo el planeta, todos los medios, digamos, que escriben en castellano, que estamos suscritos a esa agencia, es una agencia pública, la pagamos los españoles, ha difundido a las 4 de la tarde del jueves de esta semana una información diciendo que se había estrellado un helicóptero sobre o contra una de las 4 torres de Madrid, de las 4 torres que hay en el Palacio de la Castellana. Entonces, claro, esto es un error lamentabilísimo porque, por supuesto, no ha sucedido. Es decir, es una noticia que se ha informado dando por cierto una cosa que no era, y que luego, a su vez, claro, un montón de medios han ido detrás haciéndose eco, entre ellos La Vanguardia, El Economista y algún otro. Entonces, claro, yo aquí me gustaría decir algo, de verdad, como director de un medio de comunicación. Creo que hay que ser más comprensible con estos asuntos porque hasta el mejor escribano echa un borrón. La verdad es que es complicado, de verdad, es complicado imaginar cómo es posible que se haya publicado eso siendo una noticia tan increíble y que no haya pasado ningún filtro antes de salir. La explicación es que era una prueba que estaban haciendo. Bueno, sí, pero lo que quiero decir... La prueba la podían haber hecho, digo yo, para las próximas pruebas que hagan con algo menos dramático. Lo que quiero decir es que hay que ser comprensivos con estas situaciones. Porque, como estamos diciendo, en todos lados cuecen habas. Todo el mundo se equivoca. No pasa nada. Hay que pedir disculpas de inmediato, corregir la situación y, sobre todo, y muy importante, aprender una lección. Y es que a lo mejor deberían algunos dar menos lecciones de periodismo a otros periódicos y acusarles de bulos y de desinformación, si ese tipo de errores también los cometen ellos mismos. Es decir, La Vanguardia, por ejemplo, se ha ido esta semana de Twitter aduciendo que era una fuente de intoxicación, un nido de desinformación. Bueno, pues resulta que la propia Vanguardia ha sido víctima y a través de Twitter de una noticia que no era verdadera, entonces que era falsa, claramente falsa. Entonces, claro, yo creo que aquí algunos periodistas deberían tomar nota, pero no lo harán. Y seguirán, cuando cometan errores una serie de periodistas que les molestan, que no les gustan, que les son incómodos, les seguirán acusando de propagar bulos, de difundir bulos y de fabricar mentiras. Cosa que, insisto, yo no conozco a nadie, no conozco periodistas en España que estén fabricando bulos a sabiendas. Lo que sí que conozco es periodistas que se equivocan. Y la diferencia a veces es la que ha dicho Marcos, que hay algunos que se equivocan y piden disculpas y hay algunos que se equivocan y se tapan y hacen como que no se han equivocado. Lo que pasa es que la hemeroteca... Y lo más grave, que era precisamente lo que intentaba subrayar, que algunos se equivocan intentando hacer su trabajo, que es fiscalizar al poder, y otros se equivocan intentando exculpar al poder de algunas cuestiones. En el momento en el que te crees que estás en el lado bueno de la historia, todos tus errores se pueden exculpar, y en el momento en el que consideras que el otro lado está lleno de peligrosos intoxicadores, buleros, ultraderechistas y tal, atribuyes a la maldad lo que es simplemente pues un error humano. Este es el caldo de cultivo que han creado el gobierno y sus medios afines. Es que tú fíjate, Rocío, qué situación se está dando, qué paradoja tan grande, que Pedro Sánchez, que lleva meses quejándose de que en España hay pseudomedios que difunden bulos, resulta que él controla directamente el medio de comunicación, la agencia EFE, que es una empresa pública que acaba de difundir el pedazo de bulo más grande que se recuerda en los últimos años en España. Que yo diría que no es un bulo, insisto, O sea, es que yo creo que esto no hay que llamarlo bulo. Claro, simplemente que has cometido un error gravísimo. Lo de bulo es que es un neologismo absurdo para intentar vender como algo nuevo, algo que ha existido siempre, que es una mentira o un error. Claro, esto es un error. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahora tenemos que hablar de la agencia EFE también como pseudomedio. Es una locura. Es un despropósito tildar a la agencia EFE de pseudomedio. Y por el mismo motivo deberían ser más cuidadosos cuando hablan de otros en términos de pseudomedios. Porque aquí no hay periodistas fabricando mentiras. Si eso fuera así, estaríamos siendo condenados a menudo, a diario en los tribunales. Y no es verdad. Y no es verdad sistemáticamente, por ejemplo, en lo que concierne a The Objective, todas las querellas presentadas contra The Objective, contra mí como director y contra los periodistas de este periódico, tanto en este periódico como en el que estábamos antes, que era Voz Populi, todas las querellas presentadas han sido sobreseídas. Después de ser investigadas, se han archivado.
Por tanto, que no me vengan con tonterías. Aquí no se miente deliberadamente, no se miente. Se pueden cometer errores, pero también los comete EFE y La Vanguardia. Eso, la doble vara de medir, que al final es que, de todas formas, la hemeroteca en este asunto que estábamos hablando de la Dana es que es evidente, es que sobre el parking han hablado todos, y es que está ahí. Entonces, atribuirle solo a Iker el tema es que yo creo que al final esto también se agrava cuando de repente hay marcas que retiran la publicidad. Entonces, claro, ahí se hace la polémica, crece y se genera una situación verdaderamente complicada. Yo creo de todas maneras que, por suerte, lo que ha demostrado todo esto es que la gente ya no comulga con ruedas de molino. Fijaos en la ola de solidaridad que se ha despertado en torno a Iker Jiménez y, sin embargo, las risas poco menos que enlatadas que han generado los desertores de la red social X este jueves, con argumentos tan absurdos como el de la desinformación y demás, sacándole a relucir precisamente toda su hemeroteca de errores, de deslices o de mentiras interesadas o desinteresadas. Yo creo que, por suerte, ese relato que llevamos durante mucho tiempo tratando de desmontar y de denunciar cada vez cala menos, y eso explica precisamente no solo la campaña de solidaridad para con Iker Jiménez, sino el porqué en redes sociales, que es precisamente la única cámara de eco que no controlan, es lo único que escapa a su dominio. ¿Por qué la están abandonando? Porque ahí no tiene resonancia, no tienen ecos su relato, no tiene eco. Tampoco controlan los medios de comunicación digitales y por eso los critican, es decir... Claro. Yo creo que critican a Iker Jiménez. Claro, yo creo que en el fondo aquí lo que hay, sinceramente, es un cambio de paradigma en la comunicación en el mundo occidental, bueno, y en todo el planeta, y es que la información que antes estaba controlada por unos grandes medios, todos muy pequeñitos y muy cercanos al establishment, pues ahora de repente estamos en una nueva situación en la que hay múltiples actores informando, comunicando, medios digitales, redes sociales, youtubers, no sé qué. Evidentemente eso... al final también tiene consecuencias en tanto en cuanto hay gente poco profesional que aprovecha todas esas tecnologías para difundir falsedades, es verdad, pero en general lo que son medios de comunicación, los que son medios de comunicación y los que son periodistas, no están en eso. Y medios como este de Objective lo único que están haciendo es abrirse paso a base de exclusivas confirmadas sistemáticamente. Entonces, claro, esto molesta. ¿Molesta por qué? Pues porque el poder no nos tiene controlados, molesta a otros medios de comunicación más grandes que ven cómo les vamos comiendo poco a poco la tostada, pero amigo, esto es la ley del mercado. Elon Musk, tras la victoria de Donald Trump, el propietario de X, antes Twitter, publicó un tuit que decía "You are the media now", refiriéndose a los usuarios de X o dirigiéndose a los ciudadanos. Las redes sociales han roto con el paradigma anterior, han roto con los medios tradicionales, y los medios tradicionales tienen ahora mismo dos rutas, dos posibilidades. La primera es encabronarse, enfadarse con las redes sociales y comenzar a vertir insidias sobre ellas, que son un pozo de desintoxicación, que son lo peor, o podemos utilizarlas precisamente como una herramienta para, dentro de todo ese caos informativos, erigirnos como ordenadores en el sentido literal del término, como quienes le damos sentido y orden a la información y a las cosas dentro de estas nuevas plataformas. Quienes los periodistas que consigamos hacernos un hueco precisamente como ordenadores de toda la información que se maneja en las redes sociales, vamos a triunfar. Los que se vayan de X rasgándose las vestiduras, quebraditos y demás, van a caer en la absoluta irrelevancia. Y bueno, y lo último ya te digo que es que me estoy acordando ahora sobre la marcha de otros muchos bulos de estos que se han publicado. Imagínate. Otro programa. Mira, Rocío, es que me estoy acordando ahora de que uno de los grandes bulos de esta Dana, de esta riada de Valencia, ha sido el hecho de que se nos ha pretendido convencer deliberadamente de que los que increparon y supuestamente, digamos, agredieron a Pedro Sánchez en Paiporta eran de extremos de derecha y nazis. Y entonces nos han intentado vender esa moto desde el mismo día de los hechos, el mismo domingo. Por la tarde ya nos pasaron un dossier súper exhaustivo de 13 páginas en donde venían las fotos de los que habían estado allí y venían todas las razones por las que aquello había estado organizado por la extrema derecha. Y luego hemos descubierto en una investigación de la Guardia Civil que ninguno de los agresores... Eso sí que es un bulo de los denunciables, porque viene
todo es un bulo que se publica a raíz de un informe de argumentario del PSOE. Bueno, que no está firmado. No está firmado, pero era un medio difundido, lo sabemos todos, por el Partido Socialista Obrero Español, que llegó a sus medios afines y lo publicaron sin ningún tipo de contrastación. Entonces volvemos a lo de siempre. Un medio que ha publicado una información sin contrastar, con la voluntad de exculpar o de dar la razón al presidente del gobierno en su cruzada contra la ultraderecha y que me han agredido aquí neonazis y demás, eso sí que es absolutamente censurable y vomitivo. No lo que ha hecho Iker Jiménez, que ha pedido disculpas. Eso es lo que yo suelo decir. O sea, yo pediría ser más comprensivos con los errores, pero por supuesto yo no voy a admitir jamás lecciones de periodismo de periodistas y de medios de comunicación que actúan de esta manera. Es decir, medios de comunicación y periodistas que están al servicio del poder, publicando lo que les transmite directamente la Moncloa a un partido político, a mí no me van a dar lecciones de nada. Y sobre todo porque a veces los que van de santos varones y los que van dando lecciones son precisamente gente o supuestos periodistas que no han publicado una noticia en su vida, que no han dado una exclusiva en su vida, que no han puesto contra las cuerdas a un político en su vida. Entonces deberían ser un poquito más moderaditos y un poquito, ¿cómo decirlo? En fin, más suaves en sus comportamientos y en la forma que tienen de opinar y ya de por otros. último, porque antes me ha pasado el balón, Rocío, pero yo lo he despejado. Hablabas de las consecuencias que había tenido la campaña contra Iker Jiménez por parte de algunas empresas, ¿no? Es cierto que fue este miércoles cuando ING, el banco holandés, retiró su publicidad, retiró la publicidad de Horizonte, que es el programa que presenta Iker Jiménez, y eso sí que ha desatado una campaña, al menos en España, contra el banco holandés, ¿no? Este miércoles por la tarde era trending topic adiós ING, y muchos usuarios compartían capturas en las que supuestamente se estarían dando de baja. Es cierto, y he podido comprobar que hay muchas plataformas en las que se recoge la valoración de los bancos en las que había caído estrepitosamente la reputación y la valoración del banco entre los usuarios españoles. Bueno, lo que sí que creo es que, por supuesto, cualquier anunciante ING o cualquier otro tiene derecho a poner su publicidad donde quiera. Ellos nos han dicho que no está relacionado esto con lo de bueno, es que con se lo dice de hasta Bonaire. que era un algoritmo el que eligió Bueno, Han cambiado de versión. pero han hecho una en cualquier caso, Ellos por la tarde adujeron que querían alejarse de las polémicas. pero que son libres, son libres de poner su publicidad donde quieran, y también es libre el público de poner su dinero donde quiera. Exacto, Por tanto, eso. Pero oye, simplemente como una lección de marketing, las empresas que se sumen a los linchamientos contra personajes precisamente linchados con una voluntad mediática, política, no suelen sacar buenos réditos. Yo siempre pongo el caso del 2018 entre Johnny Depp y Amber Heard. En 2018, Amber Heard denuncia a Johnny Depp, a su pareja, por violencia doméstica, y son muchas las compañías que en ese momento retiran la publicidad, entre ellas Disney, porque recordemos que Johnny Depp antes hacía Piratas del Caribe, y sin embargo hay una que es Dior, que es un perfume que mantiene durante todo el proceso judicial la publicidad a Johnny Depp. Finalmente, cuando se absuelve a Johnny Depp, incluso se termina condenando a la exmujer por vive en España, por cierto. ¿Perdón? Que vive en España. No, eso no sabía, Vive en Madrid. Pues tuvo un repunte en ventas, Dior, que no lo había vivido jamás. Es decir, que hay una lección para extraer también desde el punto de vista puramente del marketing, para estas compañías que si se suman a linchamientos injustos, por mucho que la presión mediática y política sobre ellos se cierne, sobre todo porque todo no suele cambia salir mucho. bien. Cambia mucho, es que cambia mucho Hay un en dicho cuestión de Estados Unidos, minutos. go woke, go broke. yo creo que lo que hay que hacer es relajarse. Yo creo que hay mucha tensión. Sí. Sinceramente veo mucha tensión entre los periodistas, los columnistas. Necesitamos Navidades y por lo menos No sé si relajarnos. Navidades, no, porque a esa gente no le gustan las Navidades. Entonces yo creo que lo que es necesario es que nos tomemos todos un Lexatín y nos tranquilicemos, porque evidentemente creo que hay que empezar a relajarse, a entender más al otro y sobre todo, en fin, a mirar la vida con unos ojos limpios, no sesgados ni sectarios. Y en España es que hay demasiado sectarismo, hay demasiado muro levantado que deberíamos intentar entre todos romper para que podamos volver a convivir con cierta normalidad y que pueda haber periódicos y periodistas diversos, plurales, sin necesidad de que unos se conviertan en ultraderecha y otros se conviertan, en fin, en ejemplo del periodismo.
Pues con ese mensaje tan navideño me voy a quedar. Álvaro, sí, porque, oye, se nos acaba el tiempo, pero oye, la verdad que nos hace falta. Me ha gustado, me ha gustado. ¿Qué no querías debatir de estas cosas? No, porque al final son cosas que es verdad que te tensionan y que con el tema de la Dana ha habido mucha crispación, ha habido mucho dolor y es verdad que la gente está muy tensa pero precisamente por es eso, complicado precisamente por que eso, la gente no se enfade. Pero precisamente por eso debemos exigir que ante una catástrofe de estas características nadie aproveche para sacar ventaja, ni política ni periodística. Es decir, ante una catástrofe con 220 muertos, lo que hay que pedir es unidad, comprensión, ayuda a las víctimas, reconstrucción inmediata de Valencia, pero lo que no podemos tolerar es ni que los políticos estén enfangándose unos con otros y echándose la mierda encima, ni que los periodistas intenten aprovechar esto.